Hola amigos de YouTube, estamos subiendo otro video más titulado La crucifixión de Cristo versus el Islam. Comencemos. El Islam niega la crucifixión de Cristo. Ellos niegan totalmente que Cristo murió en la cruz. Ellos dicen que no murió. Ellos dicen que otro fue el que estaba siendo crucificado en lugar de él. Y dice que Alá hizo aparentar que Cristo estaba siendo crucificado ante toda la multitud que estaba ahí, y de esa manera nosotros hasta el día de hoy pensamos que Cristo murió crucificado, pero no fue así. Suras 4, 157 al 158. Y dijeron: hemos matado al Mesías, Jesús hijo de María, el mensajero de Alá, pero no le mataron ni le crucificaron, sino que se les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. Quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto, no tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, y ciertamente no lo mataron. Alá lo ascendió al cielo en cuerpo y alma. Alá es poderoso, sabio. Vemos claramente en el suras que acabamos de leer que dice que a Jesucristo no murió y no fue crucificado. Pero lo que me llama la atención aquí es que dice que, sino que se les hizo confundir, dice, con otro a quien mataron en su lugar. La pregunta es, ¿por qué Alá querría confundir a la multitud o a la humanidad aparentando que Cristo estaba siendo crucificado? Esa es una pregunta muy importante para poder nosotros analizar. Isaías 53, que es una profecía sobre el Mesías, sobre el Cristo que sí iba a venir, iba a padecer, y todo el capítulo de Isaías 53 habla de esa profecía en que en Cristo se cumplió, y declara que sí murió en esa cruz, que sí murió Jesucristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En este capítulo de Isaías 53 vemos claramente de que está refiriéndose al Mesías, y declara claramente todo lo que él padeció, todo ese dolor, y que fue hasta la muerte, dice Isaías 53. El Corán niega la crucifixión. También quiero aclarar pues que fueron aproximadamente alrededor de 600 años después de Cristo cuando el Corán salió. Ya estaba establecido después de Cristo, en cuanto Cristo murió en esa cruz del Calvario, ya estaba el cristianismo, empezaba el cristianismo después de Cristo. El Corán salió 600 años después, y la Biblia fuertemente, la Escritura y Jesucristo fuertemente
nos advertía que en los postreros tiempos iban a venir falsos profetas, falsos cristos. Y claramente vemos que después de que 600 años salió el Corán contradiciendo lo que la Escritura dice, lo que Jesucristo dice, lo que concuerda con las profecías bíblicas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, claramente es un falso profeta. Mahoma vino contradiciendo la crucifixión cuando ya estaba establecido que Cristo sí murió en la cruz. Históricamente hay fuentes históricas de que Cristo sí murió en la cruz. Y ahora viene Mahoma, 600 años después, es un falso profeta. Y también trae un mensaje de un falso Cristo. Como Cristo dijo, Jesucristo mismo dijo que iban a venir falsos Cristos. Y el Jesucristo de ellos, que él dice que es musulmán, ese es un falso Cristo. Claramente la Biblia nos advertía ya desde antes que iban a venir falsos profetas y falsos Cristos, que si fuese posible aún, hasta los escogidos podrían ser engañados, dice la Escritura. Mateo 2, 19, 21 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vemos que se estaba refiriendo al templo, que es el cuerpo. Cada uno de nosotros somos un templo, dice la Escritura, y estaba hablando de que este templo iba a ser destruido y que al tercer día lo iba a levantar, iba a resucitar. En Wikipedia voy a dejar la descripción, ustedes pueden verificar fuentes no cristianas de que hablan de la crucifixión de Jesucristo. Flavio Josefo es un judío no cristiano, un judío escritor. Escribió en su libro Antigüedades Judías y fue escrita entre el año 93 y 94 después de Cristo. No era ni siquiera todavía 100 años después de Cristo, muy cerquitas hacia Cristo, antes de que él muriera en esa cruz del Calvario. Flavio Josefo dice: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarle hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Este es Flavio Josefo, 93 años después de Cristo. Acuérdense, el Islam salió 600 años. Aquí estamos hablando de que son 93 años después de Cristo. Estos hombres vivieron esos tiempos más cercas a Cristo que después de que salió el Islam. Agapio es un árabe historiador, Melquita Agapio. Él escribió un texto y este texto es llamado y conocido como el texto de Agapio, que dice: en este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto fue quizás el Mesías, de quien los profetas habían contado maravillas. Impresionante. Tácito en el año 115 después de Cristo. Por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subió a los reos y los sometió. Apenas investigaciones por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli de Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Carta de Mara bar Serapión, en el año 73 después de Cristo. Este es uno de
de unas evidencias, una fuente no cristiana de las más antiguas que se pueden considerar. Mara bar Serapión dice: ¿qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates? Carestía y destrucción les cayeron encima como un juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samo cuando quemaron vivo a Pitágoras? En un instante su tierra fue cubierta por la arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, su reino fue abolido. Justamente Dios vengó a aquellos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre, los habitantes de Samo fueron arrollados por el mar, los judíos, destruidos y expulsados de su país, viven en la dispersión total. Pero Sócrates no murió definitivamente, continuó viviendo en la enseñanza de Platón. Pitágoras no murió, continuó viviendo en la estatua de Hera. Ni tampoco el rey sabio murió verdaderamente, continuó viviendo en la enseñanza que había dado. Está otro filósofo que se llama Celso. En el año 200 después de Cristo, él escribió esto a finales del siglo II. ¿Qué razones autorizaban a creer que él era el Hijo de Dios? Y decís, porque él sufrió el súplico para destruir la fuente del pecado. Pero ¿no hay millares de otros que fueron ejecutados y con menos ignominia? ¿Qué razón, a fin de cuentas, os persuade en creer en él? ¿Es porque predijo que después de muerto resucitaría? Pues bien, admitamos que hubiera dicho eso, ¿cuántos otros esparcen también maravillosas fanfarronadas para abusar y explotar la credulidad popular? Samoxis de Sitia, esclavo de Pitágoras, hizo otro tanto, según se dice, y el propio Pitágoras en Italia, y Ramsoni de Egipto, de quien se cuenta que jugó a los dados en el Hades con Demeter, y que volvió a la tierra con un velo de la diosa que le había dado, y Orfeo entre los Ódrices, y Protesilao en Tesalia, y Hércules y Teseo en Tenares. Convendría previamente examinar si alguna vez alguien realmente muerto resucitó con el mismo cuerpo. Él está declarando claramente aquí, está anunciando de lo que se estaba escuchando en aquellos tiempos, era la muerte de Cristo 200 años después. Es muy interesante. Hay más fuentes no cristianas, y no se diga fuentes cristianas, hay muchísimas, pero estas fuentes no cristianas resaltan mucho para poder entender y comprender que fuera de la Biblia, históricamente hay respaldo, históricamente hay fuentes que hablen de la crucifixión de Cristo, de la muerte de Cristo, los rumores que se estaban escuchando en aquel entonces, 70 años después de Cristo, 73 años, 100 años después, 200 años después, que es cerca cuando Cristo anduvo en la tierra, de la crucifixión de Cristo. El Islam dice que la Biblia fue cambiada, la corrompieron después de un tiempo, pero ¿cómo después de 70 años es imposible que la misma escritura, el mismo mensaje sea corrompido 70 años después de Cristo? 70 años después todavía se hablaba de la crucifixión de Cristo, y mucho antes todavía, y eso seguía, y hasta el día de hoy se habla y creemos de la crucifixión de Cristo. Hay más credibilidad en creer a alguien que estuvo más cerca, apegado al tiempo de Jesús, o después, en el caso del Islam. Vemos esta gente que eran 70 años después de Cristo, 100 años después de Cristo, 200 años después de Cristo, hablando de la crucifixión de Cristo y los rumores que se escuchaban en aquel entonces. El Islam quiere contradecir y contradice todos estos dichos, a pesar de que hay fuentes no cristianas y evidencias de que Cristo sí murió en la cruz del Calvario. El Corán dice que no murió. Es más sabio poder ir a las fuentes antiguas que de lo que se estaba hablando en aquel entonces, para poder nosotros ver en realidad qué es lo que verdaderamente justifica lo escrito. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A alguien que vino 600 años después hablando de Mahoma?
¿Cómo sabemos si es un falso profeta? Porque viene y está contradiciendo la enseñanza de Cristo y la enseñanza misma de Dios. Ese es un falso profeta que trae otro mensaje. Todo lo que Cristo vino a enseñar concuerda con la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Él vino a cumplirla. Él vino a confirmarla. Entonces viene el profeta Mahoma contradiciendo la crucifixión de Cristo, contradiciendo enseñanzas bíblicas, enseñanzas aún del Antiguo Testamento. Claramente este es un falso profeta y este está anunciando un falso Cristo, como Cristo dijo que iban a venir falsos profetas y que iban a venir falsos Cristos. Mahoma está pronunciando un falso Cristo. Él está pronunciando un Cristo musulmán, un Cristo que no murió en la cruz del Calvario, un Cristo que no murió. Suras de nuevo, el Suras 4 de 157 al 158, dice, y dijeron, hemos matado al Mesías, Jesús hijo de María, el mensajero de Alá, pero no le mataron ni le crucificaron, sino que se les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. ¿Por qué Alá querría confundir a las personas? ¿Por qué querría hacer él eso? ¿Por qué tendría él que engañar a la gente que estaba ahí pensando que Jesucristo estaba siendo crucificado, sino que fue otro más bien que estaba en su lugar siendo crucificado? Para nosotros, el Satanás, el diablo, en la Escritura, en la Biblia, nos enseña que Satanás es padre de mentira, es alguien que gusta engañar y que tiene a todo el mundo bajo el engaño, engañado. Y este papel que juega Alá aquí, al querer engañar a las personas, es el mismo papel que Satanás juega siempre, queriendo engañar a las personas. ¿Cuál es el propósito detrás de todo esto, el querer confundir? ¿Por qué nomás no? Si él quería manifestarse ante la gente, que se procedieran al arrepentimiento, ¿por qué él nomás no lo bajó de la cruz no hubiera permitido que la mataran para que manifestara su poder? Pero claramente vemos que 600 años después salió esta escritura y ya estaba, el cristianismo estaba todo lo que daba, ya estaba fuertemente fundamentado ya el cristianismo, estaba bien sólido. Entonces quizás, vamos a ponerle así, este profeta Mahoma quizás sabía que había fuentes no cristianas hablando de la crucifixión y quizás él estaba dándose cuenta que había evidencias de que Cristo fue crucificado y por eso él tuvo que inventar esto, decir que no fue Cristo sino que fue alguien más y se les hizo aparentar que era Jesucristo el que estaba siendo crucificado para poder él meter ese engaño. Satanás es padre de mentira y Satanás siempre trata de confundir a las personas todo el tiempo. Su misión de él es desviarnos de la verdad. Esa es la misión más grande porque fuera de la verdad hay perdición. A nuestro Señor Jesucristo, el mismo Satanás lo quiso tratar de confundir a él citando escrituras del Antiguo Testamento. Él citó 3 escrituras del Antiguo Testamento dándole otro contexto, dándole otro significado para tratar de confundir y engañar. Y eso es precisamente lo que el Islam hace. Él mismo, si ustedes conocen un poco del Islam, el Islam viene y estudia la Biblia. Según ellos dicen que no es confiable, que la Biblia está corrupta, pero bien que ellos vienen y se meten a estudiarla para tratar de justificar sus mentiras. Y entonces ellos leen versos y sacan versículos que le dan otro contexto para poder ellos justificar todo su error, toda su falsedad, diciendo que ahí está Mahoma metido en la Biblia, que Dios habla de Mahoma ahí en la Biblia y tantas cosas que ellos usan, como Satanás usa versos fuera de contexto para poder él meter su propio contexto y confundir y desviarnos de la verdad. Y pregunta es, ¿cuál era el propósito de querer confundir a la gente? El propósito era querer engañar a las personas, negar la crucifixión de Cristo para que la gente no creyera en ese poderoso acto que Jesucristo vino a hacer, porque la Escritura dice que Dios nos amó tanto que aún siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Él vino a derramar su sangre en expiación por nuestros pecados. Y Satanás lo que no quiere es que nadie se salve. Él quiere que nadie se salve. Entonces él viene a meterle a la gente este error para que la gente se pierda, el decir que Cristo no murió en la cruz por nuestros pecados, que Cristo no murió ni derramó su sangre para expiación de todos nuestros pecados, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
No se olviden suscribirse y darle like. Voy a dejar una descripción ahí abajo de donde yo agarré las fuentes esta información en Wikipedia. Ahí está todo eso, lo pueden encontrar. Muy pronto voy a estar subiendo otro video y sería todo. Nos veremos para la otra. Que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús se los deseo a todos ustedes.